Nos quedamos en la división de unidades. ¿Cuántas unidades habíamos sacado? Recordemos. Veamos aquí. ¿La tienen escrita, hermanitos? Vamos a recordar esas 5 unidades. ¿La tienen a la mano, hermanitos? Veamos entonces. No, las 5 unidades escritas. Este es el texto. No, las 5 unidades que describimos. Quiero que las recordemos, vamos a mencionarlas aquí, porque ahora iremos relacionando los sentidos para sacar una idea general de los 19 versículos. Vaya, del 1 al 19, en lo que los hermanos depuran ahí la presentación, teníamos 5 divisiones, ¿lo recuerdan? Primera división, versículo 1. ¿Cómo le pusimos esa división? Jesús instruye, enseña y predica. Puede ser una. Segunda unidad, 2 y 3. ¿Cómo le pusimos? Juan envía a preguntar sobre la identidad de Jesús, ¿verdad? Es lo que Juan quiere indagar. Es lo que tenemos. Tercera unidad, del 4 al 6. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? La respuesta de Jesús. Lo tenemos ahí. Porque lo dice el pasaje. Versículo 3. Y respondiendo. O sea que tenemos ahí. Si Juan pregunta, Jesús responde. Si en la unidad anterior Juan pregunta sobre la identidad, ahora Jesús responde. Y la respuesta de Jesús, ¿qué son? Las cosas, las obras. Jesús responde con obras. Jesús responde con ministerio. ¿Ya? Juan pregunta sobre la identidad. ¿Con qué le responde Jesús? Juan pregunta, corrígeme aquí esto. Juan pregunta sobre la identidad de Jesús. Y aquí arriba Jesús instruye, predique, ¿qué dice?
Jesús instruye, predica y enseña. Son como las ideas primarias. La actividad de Jesús tenemos en el versículo 1. Instruye, predica, enseña. En la segunda unidad, Juan pregunta sobre la identidad de Jesús. ¿Eres o no eres? Esa es en esencia la inquietud del bautista. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y la respuesta de Jesús, diríamos 2 puntos: las obras, o sea, el ministerio. ¿Qué hago yo en el ministerio? Y ahí tenemos toda una explicación de lo que Jesús hace. ¿Qué hace Jesús según el pasaje? Sana a los... Pero ¿qué más? O sea, ¿a quiénes sana? Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Esas son las obras de Jesús. Entonces, las obras de Jesús. En otras palabras, las obras definen su identidad. ¿Qué define lo que soy? Las obras. Las obras ministeriales. Quizás agregamos ese adjetivo, las obras ministeriales. Porque hay muchas obras. Pero hay obras que no tienen relación con mi identidad. Son las obras ministeriales. Las obras orientadas a producir vida en los demás. Pero obras sobre lo que veremos más adelante, cómo me he visto, qué como, qué bebo, esas no son obras que definen la identidad, sino las obras que tienen que ver con poner aquí te dije, las obras ministeriales. Las obras ministeriales. ¿Por qué ministeriales? Porque ministran la escucha, el ver, la resurrección, el anuncio. Ahora, la siguiente unidad es del 7 al 15. ¿Qué teníamos ahí, dijimos? ¿Cómo? Jesús habla de Juan a la gente, y como la unidad contempla muchas cosas, entonces uno pone Jesús habla de Juan a la gente, 2 puntos, y vamos a comenzar a poner en un guión cada cosa que Jesús habla a la gente, las cosas centrales que Jesús habla a la gente. Jesús habla de Juan a la gente. ¿Qué dice Jesús de Juan? En esa unidad, Jesús habla de Juan a la gente. ¿Qué dice de Juan? Primera cosa que dice, Juan era más que profeta. ¿Qué más se dice?
Versículo 10. Mi mensajero. ¿Qué más se dice? Describe que Juan es mayor que quienes. Es profeta, pero es más que profeta, pero aquí va a decir, es mayor que quienes. Pero cuando Jesús está diciendo de los que nacen de mujer, ¿a quién está incluyendo? ¿Con quién podemos empezar en el Antiguo Testamento? Juan es mayor que Abraham, por ejemplo. Figura emblemática. Imagínense el porrazo que está recibiendo la gente que está escuchando. Este es mayor que Abraham. ¿Qué más? Este es mayor que Moisés. Este es mayor que David. Este es mayor que Samuel. Este es mayor que Elías. Este es mayor que Isaías. Este es mayor. O sea, imagínense el golpe que está dando Jesús a su audiencia. Este Juan el Bautista es mayor que todo hombre nacido hasta ese momento. ¿Me va siguiendo en esto? Ahora, hay una razón. ¿Por qué es mayor? Pero eso es lo que viene más adelante. Pero hay que preguntarse, ¿por qué Jesús le adjudica semejante asignación a Juan el Bautista? ¿A partir de qué criterios o a partir de qué elementos Jesús va a colocar a Juan el Bautista como mayor que todos los que han nacido de mujer antes que él? ¿A partir de qué? ¿Sobre qué elementos? ¿Sobre qué conceptos? ¿A partir de qué criterios? ¿Me van siguiendo? Ahora, pero el 12 agrega otro componente. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y lo... bueno, pero dice, fíjese, en el 11, ese elemento. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, entonces aquí hay un punto que divide los nacidos de mujer y en el reino de los cielos. Hay un punto de separación. El 13, ¿qué dice de Juan? Bueno, en el 12, ¿qué se dice de Juan? Desde Juan, el reino sufre violencia. ¿Y qué se dice de Juan en el 13? Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Después nos vamos a preguntar
¿Qué significa eso? Porque aquí ya hay varios elementos. Juan era más que profeta, es mensajero, mayor que los nacidos de mujer. 4, dijimos, mayor que él, es el más pequeño en el reino de los cielos. Desde Juan el reino sufre violencia. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y la última, ¿cuál es la última que se dice de él? Él es el Elías que había de venir. Entonces son siete cosas. Más que profeta, mi mensajero, mayor que los nacidos de mujer, menor que el más pequeño del reino. Desde él el reino sufre violencia. Hasta él profetizaron la ley y los profetas, y él es el Elías que había de venir. Son 7. Son 7, hijo. No copiaron. Pero reducí quizás si querés esta letra, ¿ve? Para que estén todas juntas. Siete cosas dirá Jesús sobre Juan, y hay que explicarlas. ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Verdad? Va, reducí esto y ponerme las 7 juntas y te voy a decir, pero aquí no has copiado bien. Quita esto si querés, quita esto. Esto quítalo. Va, unirlo y también lo podemos hacer más grande. Va. El reino sufre violencia desde Juan. Profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Estamos en el 6. Profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Elías que habría de venir. Muy bien. Juan manda a preguntar sobre la identidad de Jesús. Jesús le mandará una respuesta a Juan sobre su identidad a partir de las obras. Ya aquí se van desglosando algunas ideas que vamos a unir después. En la cuarta unidad, nadie le está preguntando a Jesús quién era Juan. Nadie. A diferencia que sí le mandan a preguntar a él quién era él, si era o no era. De Juan nadie le está preguntando, pero Jesús va a hablar de Juan, porque la figura de Juan en estos versículos es importantísima. La figura de Juan es una figura de la que nosotros casi no hablamos, casi no predicamos. Es raro escuchar un mensaje sobre Juan el Bautista, es raro. Pero la figura de Juan es parecida a la de Jesús. Él parte la historia de alguna manera. Y Jesús va a decir 7 cosas, le dirá a la multitud 7 cosas importantísimas de Juan el Bautista. No era cualquier hombre. Lo que sucede es que nosotros, como la figura de Juan estuvo cercano a la figura de Jesús,
nos centramos en la figura de Jesús y la de Juan queda relegada a un plano no secundario, casi invisible. Pero Jesús va a honrar, va a levantar, va a dignificar la figura de Juan el Bautista. Y hay 7 cosas que va a decir. Más adelante tenemos que explicar cada uno de ellos. No era un simple profeta, era más que un profeta. Es mi mensajero, en cumplimiento de un pasaje de Isaías 40. Es mayor que todos los nacidos de mujer. Aquí Jesús lo coloca por encima de los grandes picos de revelación en el Antiguo Testamento: Abraham, Moisés, Samuel, David y los profetas. Sin embargo, en el reino, el más pequeño es mayor que él. Hay que explicar ese punto. El reino sufre violencia desde Juan. Los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y él era el Elías que habría de venir. Bien, eso es lo que tenemos en la unidad del 7 al 15. ¿Qué tenemos del 16 al 19? En la última unidad, ¿le pusimos nombre o no? Vaya, ¿cómo le llamaríamos esa unidad del 16 al 19? Léala despacio, léala y me dice qué podemos hacer con esa unidad. ¿Cómo le ponemos a esta quinta, verdad? Quinta unidad. ¿Cómo describiríamos esta unidad? ¿Cómo la explicaríamos? ¿De qué está hablando? Jesús describe a esa generación. Muy bien, pero hay que agregarle algo. Jesús describe a esa generación. ¿Cómo la describe? ¿Cómo podríamos resumir la característica de esa generación? Inconforme, vamos a ver. Inconforme. ¿Cómo sería una persona inconforme? ¿Será inconforme el mejor calificativo? Bueno, hay una primera referencia cuando Jesús dice: es como muchachos o como niños en una plaza. ¿Qué característica podríamos resumir de esta generación en esa comparación de niños que están en una plaza? ¿Qué le hacen a esos niños?
a esos jóvenes en la plaza, digamos? Primero, les tocamos flauta, ¿para qué? Para que bailen y no lo hacen. Luego, le tocamos música de duelo y no lloran. ¿Cómo entonces le llamaríamos a esos muchachos? ¿Qué palabra podríamos usar para hablar de insensibles? ¿Qué más? Terco, pero serían las mejores palabras para describir que Jesús está diciendo: tocamos, no bailaste. Tocamos música de duelo y no lloraste. ¿Cuál sería la mejor palabra para describir? Porque aquí es una cosa. Hacemos una cosa y ustedes hacen otra. Esa es la línea aquí. Le tocamos flauta para que bailen y ustedes por gusto. Le tocamos música de duelo para que lloren entonces y no endechan. Ajá. ¿Cómo serían esos jóvenes entonces? ¿Cómo le dice su mamá a usted? Mira, te compro el blanco, querías el rojo. Y si te hubiera traído el rojo, te aseguro que te estarías yendo por el blanco. Inconformes. Pero ¿qué dicen la mamá de ustedes? Vos tenés espíritu de contrariedad. Vos sos la contradicción andando. Si te hubiera traído el rojo, mamá, yo el blanco quería. Si te traigo el blanco, ay, yo el rojo. Espíritu de contrariedad. Es decir, el problema no está en Juan, sino en ellos. Tienen contrariedad. Siempre le llevan la contraria a Dios. Siempre. Vaya, eso es con Juan. Dice, ya aplicado, porque ese es el ejemplo que presenta Jesús para hablar de lo que viene. Vino Juan, que ni comía ni bebía, y ¿qué decía la gente? Este endemoniado está. Ahora, vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, ¿y qué dicen? He aquí un hombre comilón y bebedor, amigo de publicanos y pecadores. La pregunta es, ¿en qué momento la generación estuvo en lo correcto? ¿En qué momento la generación respondió correctamente? ¿En cuál? ¿En cuál? En ninguna. Ese es justamente el planteamiento de Jesús. En ninguna.
vino Dios y les habló a través de alguien que no comía ni bebía, y la respuesta de ellos fue el rechazo, acusándolo de endemoniado. Ahora viene Dios y le va a hablar a través de alguien que come y bebe, y la multitud igual. No, dijo, este es un gran libertino, este solo jodiendo anda, este hartar, chupar y andar con mujeres y perdidos. Eso. Le habla a Dios de una manera por gusto, le habla de la otra por gusto, porque Dios habla de diferentes maneras, ¿me entiende? Y habla a través de diferentes formas, lo cual señala que la multitud le hable como Dios le hable, esa generación tiene una contrariedad, una rebeldía. El problema no son los modos en que Dios nos hable. Y claro, ahí se requiere esa sensibilidad, ese discernimiento espiritual para saber cómo yo voy a discernir, cómo voy a discernir que Dios me está hablando. ¿Cómo voy a discernir a partir de qué criterios yo voy a discernir cuando Dios me está hablando? Y aquí hay una cosita que tenemos que aprender. Poneme una página nueva. Y aquí vamos a hablar de, en este último punto, de forma y de contenido. Forma y contenido. Y voy a explicar esto. Forma, y quizás vamos a poner obras en lugar de contenido para hablar acerca de, para usar la terminología. Poné pues, hijo. Forma, a la par aquí ve, igual que forma, lo mismo. La gente tiende a tener la costumbre a definir la voz de Dios a partir de las formas. Las formas son los modos en que nosotros entendemos cómo Dios tiene que obrar. Las formas son, la forma es como yo pienso que Dios debe obrar. Es decir, son nuestras ideas religiosas preconcebidas sobre cómo Dios obra, sobre cómo Dios actúa. Esas son las formas. Les voy a poner un ejemplo. La gente que critica mucho, o que nos critica mucho, o que critica a otras iglesias, porque subimos a la montaña a estar recibiendo palabra y Espíritu de Dios en la montaña,
La gente tiene una forma bien fácil de deslegitimar lo que hacemos. Y al igual que Juan el Bautista dicen, eso es obra del diablo. ¿A cuántos de ustedes le dijeron que tuviera cuidado, que subir ahí esos lugares era cosa del diablo? A muchos. No, y es que mira, ahí les hacen cosas, fíjate, hacen pacto con el diablo. No, y mira, y fíjate que allí hacen cosas secretas, hacen lavado de cerebro. No, y mira, y vienen bien sobados, bailando, ahí les meten algo para que se pongan mero disparados, que se les dispare el dado. O sea, ¿por qué? Porque las formas dan costumbre. Y dice la gente, no, es que esa no es mi costumbre. Es que esa no es mi manera de entender a Dios. Nosotros tenemos la tendencia a valorar la obra de Dios a partir de las formas que generan costumbres, que generan una determinada cultura religiosa. Y entonces lo que no se ajusta a mi forma, entonces eso no es de Dios. Esa es la religiosidad. Lo que no se acopla a mis costumbres, entonces eso es del diablo. Lo que no se manifiesta, vaya. ¿Qué es lo que le preocupa a toda la gente? A toda la gente lo que le preocupa es, y eso de llorar, y eso de caerse, y eso de gritar, y eso de brincar. ¿Qué son esas cosas? Son formas. Son formas. La gente, la forma es como el fenómeno. El fenómeno en filosofía es la parte visible de algo. Eso, en filosofía hay dos palabras que describen la realidad: el fenómeno y la esencia. La esencia es lo fundamental, lo nuclear, lo que está allí en el fundamento de todo. Y el fenómeno es la expresión visible. Y claro, alguien que no ha conocido estas formas se asusta con esos fenómenos y dice, mire, cállese. Y yo fui a esa iglesia mentada Betania y estaba a la par de una, mire, yo quietecita ahí, cuando de repente, ¡pum!, casi me boto una vieja que estaba a la par, fíjese. No, eso no es de Dios. La gente se fija en el fenómeno. Ponen el fenómeno aquí entre paréntesis, a la par de forma. Eso es fenómeno, o sea, la expresión visible de una realidad invisible. Eso es el fenómeno. Fenómeno es lo que se mira. Entonces la gente dice, no, eso que van a estar riéndose, no, eso no puede ser de Dios. No, eso de caerse no puede ser de Dios. Entonces, la gente valora si algo es o no es de Dios a partir de la forma que adopte. Eso es lo que la gente piensa. Sin embargo, Jesús va a hablar de algo más profundo: las obras. Esa es la esencia. Yo recuerdo al doctor René Padilla, un teólogo latinoamericano, decir en cierta ocasión, mire, realmente a mí no me importa si la gente se cae. En medio de una discusión de toda esta
fenomenología. A mí no me importa si la gente se cae, pero si esa caída lo convierte en un hombre o una mujer guiada y que camina en el Espíritu Santo, excelente. Si yo no tengo problema con eso, porque lo más importante aquí te dije esencia. Lo más importante es que hay una esencia, hay un determinado tipo de obrar, hay un interés de Dios, hay una particular obra de Dios. Es decir, hay una particular intención del Espíritu. Dios, el Evangelio y el Espíritu quieren proponer hombres y mujeres nuevos. Eso hace el Espíritu. Cambia la vida del ser humano. Ahora, esa es la esencia. Estamos hablando de los propósitos de Dios. Al hablar de las obras, estamos hablando de los propósitos de Dios. Ahora, claro, lo que importa es si una iglesia o un creyente está caminando en esos propósitos de Dios. Eso es lo esencial. Caminar en los propósitos de Dios, en el carácter de Dios. Aquí hablamos de propósitos, hablamos del carácter de Dios. ¿Me van siguiendo, verdad? Ya, atrás. Vaya, propósitos y el carácter, el propósito, el carácter de Dios. Eso es lo esencial. Lo que sea del Espíritu, que va a provocar. Si algo es del Espíritu, que va a provocar. El propósito de Dios en su vida. ¿Y cuál es ese propósito? Convertirlo a usted en un agente del reino de Dios. Como Jesús. ¿Cuáles fueron las obras de Jesús? Ajá. Todas las obras que se describen en la práctica de Jesús, que ya hablamos, la respuesta de Jesús al Bautista. Si esos propósitos o esa obra es la que se reproduce en la vida de las personas, la forma a través de la cual Dios obre no importa. Lo que tenemos en la Biblia revelado son la esencia, el propósito y el carácter de Dios. Las formas de obrar de Dios, esas van cambiando. Si no, usted vea justamente cómo Dios obra de una manera en el Antiguo Testamento y obra de otra manera en el Nuevo Testamento. Lo dice aquí el pasaje. Dios, Juan Bautista venía de parte de Dios. Pregunto, ¿venía de parte de Dios? ¿Y cómo actuaba? No comía ni bebía. Esa era su forma. ¿Ya? Esa era la manera como él se expresaba. Pero había una obra, una esencia en Juan el Bautista. ¿Ya? Ahora, así obró Dios en Juan. No come, no bebe. Ahora viene Jesús. Viene Jesús de parte de Dios. ¿Y cómo actúa?
come, bebe, anda con prostitutas y publicanos. O sea que obra lo contrario a Juan. Si actúa lo contrario a Juan, pero las obras encarnan el propósito y el carácter de Dios. Dios nos va a revelar en Juan y en Jesús el carácter de Dios. Por ejemplo, veamos rápido en la versión de Lucas. Fíjense, por ejemplo, rápido Lucas. Lucas 3. Cosas concretas. Versículo 10, 3:10. Bueno, primero, antes de eso, vamos a ver una cosa todavía más complicada. Versículo 2, 3:2. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de... Oigan, aquí hay una forma. Y hay una esencia. ¿Cuál sería la forma aquí en el 3? ¿Y cuál sería la esencia? ¿Cuál sería la forma? Bueno, definamos la esencia. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la esencia? O sea, el propósito. Para perdón de pecados. Es decir, hay un propósito. El perdón de los pecados. Juan propone de parte de Dios el perdón de los pecados. ¿Y cuál es la forma? El bautismo. Ahora, claro, esta forma es complicada, porque el israelita contemporáneo a Juan solo conoce una forma para ser perdonados de pecados. ¿En qué lugar se perdonaban pecados? En el templo, no en el Jordán. ¿Ya? ¿Quiénes ministraban el perdón de pecados? No este que anda por ahí, que ni come ni bebe y anda todo relajo en sus vestiduras. ¿A través de qué se perdonan pecados en el templo? El sacrificio. Y aquí, el bautismo para arrepentimiento. O sea, que tenemos aquí una forma en el templo y aquí tenemos otra forma en Juan. ¿Me van siguiendo? La primera forma era de Dios. La segunda forma era de Dios, pero ha cambiado la forma. Y ese cambio de forma es lo que no le cuaja a la gente. Ese cambio de forma es lo que la gente, la religión, la iglesia se enamora de las formas. Y hasta hoy ustedes, bichos, se enamoran de la forma. Ustedes se enamoran de la forma, bichas. No del modo de pensar. La forma. Israel está siendo confrontado por Juan el Bautista
a acceder al perdón de pecados, pero hay un camino diferente. ¿Ya? Y esto no le va a cuajar. Esto no le va a cuajar a la generación esa. A esa generación no le va a cuajar. ¿Verdad? Quita este cebo. Así es. Dios mío. Ay. Va. Miren, la esencia se mantiene. ¿Sí? Se mantiene la esencia, pero cambia la forma. En esa forma, claro, va el ejercicio de la fe. En esa forma va el arrepentimiento, que son las cosas que tendrían que estar aquí. Pero esta forma ya perdió su capacidad de despertar fe y conversión. Porque la gente solo va a dejar al animal y cree que ya es de por sí el animal. No, no, tiene que haber una actitud de fe y una conversión. Y esta forma ya no es capaz, este símbolo, diríamos, el símbolo si queremos hablar de fórmula, algo también de símbolo, este símbolo ya no despierta ni fe ni arrepentimiento. Ahora Dios trae una nueva forma que quiebra esquemas, y que para asumir esa nueva forma hay que despertar la fe y el arrepentimiento. Y esto es lo que pasa en todos los procesos religiosos. Van perdiendo los elementos que se constituyen en pilares de la relación con Dios: la fe y la conversión. ¿Ya? La fe y la conversión. Las formas van perdiendo esa capacidad convocatoria a la fe y a la conversión, y a la gente hace las cosas por costumbre. De repente Dios tiene que intervenir en nuevas formas que despierten la fe y la conversión, y la gente ya no, porque está acostumbrada a la forma antigua. Y entonces de repente Dios comienza a obrar de formas extrañas y no le agarramos una. La gente lo que mira es que el muchacho se cayó al suelo. Lo que no mira es que este muchacho, que antes andaba matando, extorsionando, violando, hoy es un hombre de Dios y predica el evangelio. Pero solo porque se cayó forma, eso, como no le cuaja la forma, eso anula el fruto que se produjo de esa nueva forma de operar de Dios. Os tocamos flauta, no bailaste. Les tocamos canción de lamento, no lloraron. ¿Van a agarrar eso, hermanitos? Vaya, ahora volvamos a las 5 unidades. Volvamos a las 5 unidades. Si usted se fija, ¿se acuerda a quién predicaba y enseñaba Jesús aquí? Predica y enseña ¿a dónde? A las ciudades. Claro, no a las paredes ni a las casas, va, sino a las multitudes de las ciudades. ¿Y de quién nos habla? ¿Nos habla aquí? ¿De quién nos habla aquí?
de las generaciones. O sea, esa presente generación, ¿cuál? La que está en las ciudades. Ahora hay un punto de unión aquí entonces. Yo relaciono, cuando despierto las unidades, comienzo a ver cómo se relacionan las unidades. Y entonces descubro que esta unidad, si podés correrla un poquito para acá, Jeremías, para dejarme aquí un espacio en blanco. Más quizás, aunque lo haga más pequeño ahorita quizás. Vaya, ahí. De repente descubro, Jesús predica a las ciudades. Jesús describe a la gente justamente de esas ciudades. Entonces aquí tengo, unime esta con esta. Hacémosle aquí una rayita. Jesús predica y enseña a esa gente. Pero esa gente tiene un problema. El problema entonces que va a plantear estas dos unidades es que el problema no está en el mensajero, sino que está en, ponémela en otro color y gruesa, que vea bien clarita. Una llave, sacala ahí de las, en las formas que ya están establecidas. Ponerla en negro y gruesa para que se note bien y topala hasta allá, porque vienen otras llaves más gruesa, más gruesa. Más gruesa. Bien, bien visible. ¿No se puede más? No mucho. Están las exageraciones andando. Vaya, de repente nos damos cuenta ahí que esta y esta unidad tienen una relación, ¿ya? Y tenemos que ponerle un nombre a esa relación. ¿Me explico? Ven que esto es trabajo del texto, aquí no estamos inventando nada. Esto está allí, solo hay que irlo sacando, armando, hay que ir escarbando, hay que ir fraccionando el texto para ver sus unidades. Entonces de repente en esta unidad, que no parece tener ninguna relación con las demás, tiene relación con una de esas unidades. Entonces tenemos aquí, Jesús predica en las ciudades, pero esa generación a la que le predica tiene contrariedad, contradice a Dios. ¿Ya? ¿Estamos en esa primera relación? ¿Qué otra ven ustedes? La segunda, ¿qué quiere saber Juan? Ajá. Juan, la primera llave topar hasta allá, Jeremías, hasta allá, hasta allá. Lo más izquierda, ahí sí, despacio. Juan pregunta sobre la identidad de Jesús. Ahora Jesús va a hablar a la gente sobre
la identidad de Juan. O sea, ¿quién es Juan? ¿Quién es Jesús? Son los temas que están aquí. ¿Ya? Juan quiere saber sobre la identidad de Jesús y Jesús va a hablar a la gente sobre la identidad de Juan. Entonces, estas unidades se relacionan respecto a la preocupación sobre la identidad de alguien. ¿Ya? Identidad de Juan, preocupación por la identidad de Jesús, la identidad de Juan. ¿Cómo Jesús describe a Juan? Identidad. Juan, Jesús y Juan. Identidad de Jesús, identidad de Juan. Para dejar en el meollo de la estructura, es decir, en el núcleo del relato, es la unidad 3. Esa es lo nuclear del relato. Las obras del reino. Eso es lo esencial. Lo fundamental es ¿qué obras? Las obras. La gente en su espíritu de contrariedad se fija en las formas. Pero el evangelista nos quiere llevar a la esencia de Jesús. Las obras. Si una iglesia, si un creyente está haciendo las obras de Jesús, las formas son secundarias. ¿Ya? Si se pinta el pelo, eso es secundario. Se pone aritos, eso es. Usa pantalones, eso es secundario. Come carne de cuche, esas son formas. Bebe una copa de vino, eso es secundario. Va al cine, eso es. Va al circo, usa tenis, juega fútbol, eso no es lo esencial. Pero es en eso que se fija la religión. Y juega fútbol. Uy, yo jamás he tocado al diablo. Pues sí, al diablo de la pelota no, pero al diablo del vecino o de la vecina. Yo jamás, esta boquita jamás ha comido comida impura. ¡Ah! Pero se ha hartado a los hermanos. O sea, las obras ministeriales, ¿dónde están en la pregunta? Vaya, del que habla, del que juzga, ¿está predicando? ¿Dónde está predicando usted que está hablando? ¿Dónde? Dígame cuántos ha ido a traer a Cristo, enséñemelos. ¿A cuántos pandilleros le ha ido a hablar? ¿A cuántos niños invitó al renuevo? ¿A cuántas mujeres llevó? ¿A cuántos jóvenes? Y usted va a ver que la gente que anda juzgando las formas es la que no hace nada. Esa bicha, cómo se viste, esa blusa escotadita. Ah, pero subió 10 al renuevo, hermanita. ¿Y usted? Ese bicho con esa su gorra así. Ah, pero fue a invitar y llevó 10 jóvenes. ¿Y usted, hombre? Yo no quiero una Betania de las formas, sino de las esencias. Una iglesia que se concentre. ¿Está haciendo el hermano la obra?
Si cállese, si ese hombre en la esquina y verá cómo predica y mire, pone las manos, anda a los enfermos. No hablemos más, gloria a Dios, sigamos el camino. Es que mire, en Ginas anda predicando y a usted, ¿qué? Y que la Gina salva, pues. ¿Cómo se manifiesta el poder salvador de Dios en la vida de una persona? Eso es lo esencial. Luego quizá usted, hermanita, en su forma de cómo fue educada, le enseñaron a vestirse así, y está bien, es la forma. Y si en esa forma tranquila, conservadora y rígida se muestra el poder de Dios, gloria a Dios. Pero si en otra forma distinta de vestir de una hermanita, de un jovencito, también se manifiesta el poder de Dios, gloria a Dios también. No sé si me entienden, hermanitos. Si el hermanito que crea, la hermanita que cree que con la gran túnica que anda todos los días se manifiesta el poder de Dios, gloria a Dios, si eso pasa. Pero si en la hermanita que lleva el pantalón el poder de Dios se manifiesta, gloria a Dios. Yo tenía un hermanito que decía, no, yo no voy a esa iglesia, me decía una vez que iba a una iglesia. ¿Vas a creer que de pantalón subieron una mujer ahí? Eso no puede ser. Dios no obra en eso, me voy de aquí. O sea, esa forma no le cuaja en su religiosidad. Pero eso es lo que nos han metido durante décadas. Creer que el cristiano se define a partir de las formas y no de la práctica. ¿Me entienden? ¿Se manifiesta el poder salvador de Dios? ¿Sí o no? Si es no, tenemos un problema, no importa la forma. Y si es sí, gloria a Dios, no importa la forma. ¿Me entienden, hermanitos? Vamos a llegar hasta aquí porque el tiempo se nos fue. Pero este es un modelo o sea, arrancamos con el pasaje y no sabíamos para dónde nos iba a llevar. Pero ven cómo nos ha venido. Y aquí falta como ahondar en algunas palabritas aún más. Pero lo vamos a dejar hasta aquí ahorita por razones del tiempo. Pónganse de pie. En la forma que usted cree debe ser, lo que importa es que en esa forma que usted cree se manifieste el poder salvador de Dios. Eso es lo que importa. El poder liberador de Dios. Eso es lo que importa. La esencia de todo es ser canal del poder liberador de Dios. Padre, quizá resultó extraño para aquellos que vieron a una mujer de la mala vida ungirte, pero tú dijiste que ese ungimiento era importante, preparatorio para la tumba, y que en todo lugar donde se predicara el evangelio se hablaría de esa mujer. Quizás fue una forma extraña, no convencional, contrario a las normas sociales y religiosas, pero tú estabas allí obrando. Quizá era extraño que Jesús hablara con una mujer en el pozo de Jacob en Samaria. Era contra las normas de la religión y de la masculinidad. Pero
Pero Jesús lo hizo porque quería manifestar el poder liberador de Dios. A veces las formas o maneras de pensar bloquean el poder liberador de Dios. Y el gran problema de la iglesia evangélica hoy es que está bloqueada en el poder liberador de Dios porque se ha amarrado a formas. Padre, no permitas que nuestra iglesia jamás se vuelva esclava de las formas. Que sea una iglesia que aspire siempre a ser instrumento de tu fuerza de liberación. Y cuando tú aparezcas en esas novedades del Espíritu, que sepamos tener el discernimiento para acompañar tu obra en las nuevas formas que pasen en la historia. Que mis hermanos y mis hermanas en el ministerio no se acostumbren a formas, porque se vuelven repeticiones, costumbres, tradiciones y culturas. Que aprendan a descubrir siempre nuevas formas de Dios. Que no nos acostumbremos a la forma de hacer los renuevos, ni de adorar, ni de predicar, ni de enseñar, ni de hacer lo mismo. Que la creatividad del Espíritu sea parte de la esencia de nuestra iglesia. Que tu amado Espíritu Santo siempre obre liberación a través de hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas, para la gloria de tu nombre. Acepta lo que tu pueblo trae